Ahí estoy grabando. Bueno, entonces hacemos un poquito del 10, ¿está? Práctico 3, supongo, suposiciones. Hacemos algo del 10, no sé si han visto, se han subido soluciones y eso, pero tal, la idea es hablarles un poquito de sucesiones definidas por recurrencia, ¿está? En este caso, el ejercicio 10 es... tengo tanta cosa abierta. Acá está. Ejercicio 10, vamos a hacer. ¿Ah? Y después, sí, después hacemos los ejercicios que tengan dudas, que les hayan quedado dudas de otras clases. Entonces, en el ejercicio 10 nos dice considere la sucesión. Y dice, primero raíz de 2, después raíz de 2 más raíz de 2, y después raíz de 2 más esto de acá, 2 más raíz de 2. Y sí, parece un poquito confuso, ¿está? Pero la idea básicamente es que esto de acá es exactamente esto, ¿está? Y esto de acá es exactamente esto, ¿está? Entonces se define por recurrencia, es algo que no sé, creo que no está en las notas, no sé si está en el teórico de Penfield, pero la idea es definir una sucesión según cómo se definió el término anterior. Entonces, lo que se hace es se define primero el primer elemento, en este caso es raíz de 2, ¿está? Y después se le pone el término enésimo más 1, ¿sí? Se define a partir de un término anterior, ¿está? En este caso a n. Entonces, si en esta sucesión, este término es, o todos en general, es raíz de 2 más lo que estaba anteriormente. ¿Está? Es la idea, ¿sí? Este de acá, este elemento de la sucesión, se define como raíz de 2 más lo que se había escrito antes, ¿sí? El término anterior de la sucesión. Este es lo mismo, ¿sí? Este término de la sucesión es raíz de 2 más el término que se había definido antes. Ahí siempre hay que definir un primer término porque está, obviamente. Si no, no tenemos nada. ¿Está? Entonces, vamos a estudiar esta sucesión, ¿está? Que es exactamente esta y seguiría, ¿sí? Por ejemplo, A6 vendría a ser raíz de 2 más A5. ¿Ah? ¿Y A5 cuánto sería? Bueno, A5 sería raíz de 2 más A4. Entonces, si lo enganchamos ahí, ¿sí? Raíz de 2 más A4, queda raíz de 2 más A4. ¿Ah? Y bueno, después si buscamos también la definición de A4 como raíz de 2 más A3, se nos empiezan a acumular cosas ahí adentro, ¿sí? Esto de acá es 2 más A3. Y después así hasta que aparece A1, que sabemos que es raíz de 2, entonces nos queda todo, ¿sí? En términos de, no de variables. Sí, es sí. Está. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea de cómo se define una sucesión por recurrencia? Sí. Se define un término y después cada uno se define, o sea, usando el término anterior. Y después para evaluar cuánto vale A6, tenemos que ir viendo para atrás. Cuánto vale A5, que valía raíz de 2 más A4, cuánto vale el término cuarto de la sucesión, ¿sí? Que es raíz de 2 más el tercer término. Y esto vale de acá. El A3 vale raíz de 2 más A2 y todo así. ¿Sí? Este tendría que ser. Bueno, el tercero sería este. Este sería A3. Este es A3, este es A2 y este es A1. A1, A2, A3. Y se enganchan esto acá y todo esto acá. Les queda una cosa para el sexto. Ese es un ejemplito. Entonces, son distintas, ¿sí? No tenemos como una expresión como teníamos antes, ¿sí? Una expresión de cuánto vale ¿sí? En n vale tanto, vale n más 1, ¿sí? N cuadrado más 5. No lo tenemos, ¿sí? La definición depende del elemento anterior de la sucesión, pero igual, ¿sí? Las herramientas que utilizamos nos van a servir también para estudiar este tipo de sucesión. Y
en particular, algo que vamos a usar mucho, y no sé cómo están, si es inducción, ¿sí? Para demostrar algo, si para demostrar, por ejemplo, que todos los elementos son positivos, hay que usar inducción, ¿tá? Que no sé si se acuerdan, pero o sea, el hecho de decir que esto, an más 1, es mayor o igual a 0 para todos los naturales, ¿sí? Hay que hacer justamente una demostración de inducción, ¿sí? Con inducción completa. ¿Tá? Pero eso lo vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, nos dan esta sucesión que en verdad le definimos en términos de recurrencia como esta sucesión de acá. ¿Tá? Y nos piden estudiar, ¿sí? Primero, acotación de la sucesión. Si está acotada, ¿tá? Y por qué valores está acotada. O por lo menos algunas de esas cosas. ¿Tá? Entonces, algo fácil de ver, por ejemplo, ¿sí? Una primera observación. Por ejemplo, una primera observación, ¿sí? Es que es positivo esto, ¿sí? Para todo n. Porque esto es positivo y esto es raíz de algo que es positivo, eso es importante, está bien definido. Pero la raíz de algo es positivo siempre. ¿Tá? Así que es positivo. ¿Tá? Entonces, esto podría ser una primera cota, ¿sí? Cualquier número de acá va a ser siempre positivo. ¿Tá? Pero no va a ser lo suficientemente buena para después. Entonces, ¿qué otra cota podríamos tener para esto? ¿Sí? Esa vendría a ser una pregunta. ¿Qué cota podríamos tener? O sea, ¿qué número es más chico que cualquier elemento de la sucesión? Y bueno, lo que nos salta a la vista, o la chance es raíz de 2. Raíz de 2 podría ser una cota. ¿Por qué? Porque raíz de 2, si el primer elemento vale raíz de 2, es mayor o igual a la raíz de 2, obviamente, y todos estos elementos va a ser raíz de 2 más algo, ¿sí? Va a ser la raíz de un número un poquito más grande que 2, porque esto además es positivo. Entonces, en general, esto de acá va a ser más grande que raíz de 2, ¿sí? Es raíz de 2 más algo. ¿Tá? Entonces, eso lo vamos a demostrar con inducción para ser lo más formales posibles. ¿Tá? Pero es simplemente una observación, una idea de que raíz de 2 sí es más chico que cualquier elemento de esta sucesión. Y se demuestra eso usando inducción completa. O sea, hacer lo que vamos a hacer acá. A ver si hay dudas. A ver, ¿toda sucesión? No, Gonzalo, toda sucesión estrictamente creciente no tiene por qué tender al infinito. ¿Está? Bien, el comentario de Rafael, que creo que esta es una de estas. Creo que esta sí va a ser un caso, ¿sí? Esta sucesión va a crecer, ahora lo vamos a ver, ¿está? Y no se va a ir al infinito. Bueno, si no estoy diciendo mal. Bueno, entonces, igual lo vamos a derivar dentro de poco. Vamos a estudiar primero acotaciones, ¿sí? De esta sucesión de acá. A sub n, lo que vamos a demostrar, lo voy a poner azul, en negro, lo que vamos a hacer, y en azul lo hago. ¿Sí? Vamos a demostrar, si va a ser sencillo, que a sub n ¿sí? Es mayor o igual a la raíz de 2 y para todo n. Y para esto, ¿sí? Vamos a demostrar usando inducción completa. Usando inducción. Entonces, ¿todos se acuerdan cómo era la inducción? ¿Sí? Si queremos demostrar que algo se cumple para todos los naturales, esto. ¿Sí? Lo demostramos para uno y después lo asumimos para un número y lo demostramos para su siguiente. Eso es lo que se hace. Se hace 2 pasos. ¿Sí? Lo primero que se ve es que se cumple para el primer término, para 1. A1 ¿sí? Es igual justamente a raíz de 2 y eso es mayor o igual a raíz de 2. Perfecto. Y lo segundo, ¿sí? Es asumir que un término, por ejemplo, AN es mayor o igual a raíz de 2 y demostrar que el siguiente es mayor o igual a raíz de 2.
Entonces, lo primero que hacemos es ver que el primer término es mayor o igual a raíz de 2. Y lo segundo, ¿sí?, es que asumimos, si tomamos como hipótesis, que a n es mayor o igual a raíz de 2, y vemos que a sub n más 1 también lo es. Bien, lo es. ¿Está? Entonces, es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo porque simplemente usar la definición. Y por eso la idea de usar siempre inducción completa con estas cosas, porque básicamente la expresión siempre va a depender de la anterior. Y si ya tenemos una hipótesis respecto al término anterior, podemos, o sea, concluir Juan, algo en términos genéricos. Sí. perdón un tema conceptual por las dudas. ¿En el paso base no debería ser que A sub 2 sea menor que A sub 1? No. No estamos viendo si crece o decrece la función. Eso sería un estudio de otra cosa. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que el término enésimo siempre, yo evalúo en cualquier valor y siempre me da mayor o igual a raíz de 2. A eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Que yo pongo un 3 acá y es mayor o igual a 2. Perdón. No, pensé que estábamos evaluando el Pensé que estábamos hablando de que era el creciente, listo. Por eso, no. Primero estamos acotándole inferiormente. ¿Sí? Listo. La acota es raíz de 2. Entonces, A sub 1 es mayor o igual a raíz de 2, perfecto. Y ahora nos falta el paso inductivo, lo que se dice. ¿Sí? Este es el paso base o el caso base, y esto es el paso inductivo. Y esto es muy sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A sub n más 1 es igual a raíz de 2 más A sub n. ¿Tá? Y esto de acá, ¿sí? Esto de acá, A sub n es mayor o igual a raíz de 2. ¿Tá? Y en particular es positivo. ¿Tá? Entonces tenemos raíz de 2 más algo que es positivo, ¿está? Entonces esto sale mayor o igual a raíz de 2. ¿Está? Acá adentro, en vez de raíz de 2, hay un raíz de 2,3. Eso va a ser mayor, de hecho, pero va a ser mayor o igual que raíz de 2. ¿Está? Y estamos usando que este de acá es positivo. ¿Está? En verdad, bueno, tenemos una cota de que era mayor o igual que raíz de 2, en verdad simplemente usamos que es positivo. Aunque sea positivo ya nos alcanza. ¿Tá? Otra forma podría haber sido directamente ver que es creciente. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver. Pero quería comentar algunas cosas. Simplemente sabiendo que el primer valor es raíz de 2 y que después la función es creciente, ¿tá? Entonces la cota inferior va a ser raíz de 2. ¿Tá? Pero, ¿sí?, una manera que tienen para demostrar cosas es usando inducción. Bueno. Están todos ahí, o sea, les dejo ahí para que copien un poquito. Ya está. Bueno. Ahora lo que vamos a demostrar es que hay una cota superior. ¿Tá? Va a haber una cota superior. ¿Tá? En este momento yo se la voy a dar, ¿sí?, en el aire. Después van a ver, o sea, si ustedes siguieron haciendo el ejercicio, cómo era evidente que eso era una cota superior. O sea, en verdad hay muchas cotas. ¿Tá? Pero en particular les voy a dar una, ¿sí?, una cota superior. Después, cuando continuemos con el ejercicio, se van a dar cuenta por qué era importante, o por qué si no hubieran puesto una cota superior, cómo se hubieran dado cuenta después de que la vi. ¿Tá? Bueno, entonces tenemos acá una cota inferior. Demostramos que todos los elementos son mayores o iguales a raíz de 2. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Sí. Bueno. ¿Está? Si hay dudas, me frena. ¿Está?
Bueno, está. Simplemente ahora vamos a demostrar, ¿sí? Si demostramos una cota inferior, ahora vamos a demostrar, ¿sí? Yo les digo, eso es como, va a parecer que yo se las tiro por la cabeza y que me la saco de la galera, ¿está? Pero después va a quedar claro, ¿sí? Pero vamos a demostrar que una cota superior es 2, ¿sí? Que la función siempre va a estar entre raíz de 2 y 2, ¿sí? La sucesión. Siempre va a estar entre raíz de 2 y 2. ¿Sí? Nunca va a salir de esos valores. Entonces, la idea es la misma. ¿Tá? La idea es la misma y es usando inducción. ¿Tá? Primero nos fijamos en el primer término, que es raíz de 2, y eso obviamente, ¿sí?, es menor o igual que 2. ¿Tá? Eso es el caso base. Y ahora vamos a demostrar que está acotada por 2 superiormente. Entonces, en el primer término, bien, sabemos que sí. Esto es un menor estricto, pero está. ¿Tá? Y ahora vamos a hacer el paso inductivo. Si asumimos que el término enésimo es menor o igual que 2, y vamos a ver que el siguiente término también lo es. ¿Sí? Voy a ir un poquito, voy a ir lento, ¿verdad? Para que copien, porque a mí se me hace fácil borrar cosas y cambiarlas, pero ustedes tienen que copiar de nuevo. ¿Está? Entonces, no tiene mucha ciencia. ¿Está? Vamos a hacer así. A sub n más 1, ¿sí? ¿Cuándo es menor o igual que 2? Te voy a poner así. ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera menor o igual que 2? Sí, tendría que pasar, ¿tá?, que la definición misma sea menor o igual que 2. Y esto es un raíz de 2 más a sub n. ¿Tá? Y acá algo que ya he comentado mucho, que cuando comparamos cosas positivas una con raíz, lo más fácil es elevar al cuadrado de los dos lados y sacarle la raíz de encima. ¿Sí? ¿Cuándo esto se cumple? ¿Cuándo esto es menor o igual que 2? Bueno, cuando 2 más a sub n es menor o igual que 4. Sí, sea al cuadrado de los dos lados. ¿Está? Y bueno, ¿y esto cuándo se cumple? ¿Sí? Solamente si a sub n es menor o igual que 2. Pasó restando. Y esto es verdad, porque es la hipótesis inductiva. ¿Sí? Esto es justamente esto de acá. Entonces, recién habíamos demostrado que la sucesión era mayor o igual a raíz de 2. ¿Sí? Y ahora estamos viendo que es menor o igual que 2. ¿Tá? Como lo hicimos otra vez con lo mismo, con inducción completa. El primer término es obvio que es más chico que 2. Y los siguientes no están claros. ¿Sí? Tenemos que ver que el término a sub n más 1 es menor o igual que 2. ¿Sí? Con la hipótesis de que a sub n lo es. ¿Tá? Y bueno, para que esto de acá, que es la definición, sea menor o igual que 2, ¿sí?, elevamos al cuadrado, esto tiene que ser más chico que 4. ¿Tá? O sea que a sub n tiene que ser menor o igual que 2, que por hipótesis ya sabíamos que era verdad. ¿Ah? ¿Hay dudas de eso? Si hubiésemos hecho, ¿de dónde salió el 2? ¿O de dónde salió la idea de que 2 es cota superior? Esa es la pregunta de Valentina, creo. La idea, ¿tá?, primero lo podrían haberse dado cuenta observando, pero, por lo menos para mí, ahora se van a dar cuenta de dónde salió la idea, ¿sí? Ahora, imagínense, esto lo voy a dejar ya hecho, ¿sí? Pero ahora les voy a comentar cómo hubieran trabajado ustedes sin saber que la cota la cota superior era 2 y cómo se hubieran dado cuenta. ¿Tá? Van a ver que el 2 no es fácil de darse cuenta. ¿Tá? Pero bueno, quería aprovechar ya para dar las cotas de un principio. A la cota que era mayor o igual que raíz de 2 es fácil de ver. La de 2, si la miran un rato, también se dan cuenta. Pero ahora van a ver que hay un motivo fácil de ver de por qué 2 es una cota superior. ¿Cómo se podrían haber dado cuenta? Ahora voy a eso. ¿Ah? La pregunta de Mateo, no entendí. No entendí lo de si hubiésemos hecho al revés, así sacábamos que la cota era 2. Mateo, si querés preguntar, no entendí la pregunta. ¿Sí? O sea, anteriormente vimos que era mayor o igual a la raíz de 2, y ahora vemos que es menor o igual a la raíz de 2. ¿De dónde salió el 2? ¿Sí? ¿De por qué alguien, sí, vendría y diría, bueno, para mí 2 es una cota? Bueno,
Hay dos maneras, o ve la sucesión y se da cuenta, ¿tá? O sigue trabajando y se va a dar cuenta fácilmente. ¿Tá? Entonces ahora tenemos dos cotas. ¿Tá? Tenemos raíz de 2 por abajo y 2 por arriba. ¿Sí? Lo voy a anotar allá arriba. Raíz de 2 menor o igual a sub n, a 2 para todo n natural. ¿Tá? Bueno. Entonces voy borrando. Imagínense, ¿tá? Imagínense que no hubieran sacado una cota superior. ¿Tá? Tal vez encontraban alguno, tal vez no sabían. ¿Tá? No se daban cuenta. ¿Qué hubieran hecho después? Sí, simplemente hubieran tenido una cota inferior. Entonces, ¿qué hubieran hecho después? Estudiar monotonía, ¿sí? Si es creciente o decreciente. ¿Tá? Entonces, por más que hubieran tenido una cota superior o no, lo siguiente que deberían haber hecho es estudiar, ¿sí? Monotonía de la función, de la sucesión, perdón. Esto lo voy a borrar y lo voy a dejar por acá abajo para que sea más fácil. Pero ya más o menos en la saben. 2 sobre más 1, 2 más a sub n. ¿Tá? Bueno. Entonces, usando inducción, ¿tá? Lo primero importante es, para demostrar cotas, inducción. ¿Tá? Eso es lo primero importante que tienen que saber. Eso es lo primero. Después lo segundo es que, bueno, lo primero que hacen cuando ven una sucesión es justamente buscar cotas. ¿Tá? A veces se dan cuenta, algunas es sencilla, ver que esto es positivo, por ejemplo, es fácil. ¿Tá? Hay otras que no son tanto, pero lo que nos va a dar la pista de cuáles son las cotas va a ser la monotonía. Eso nos va a dar una pista interesante. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar monotonía de la función. Monotonía de la... ¿Cómo estoy con la F? Monotonía de la sucesión. Voy a grabar porque estoy diciendo función. Sucesión. Y esto es similar a lo que hacíamos. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos creo que era en el ejercicio 1? ¿Sí? Acá lo que nos da, más o menos nos da una idea, ya lo habíamos dicho, de que es creciente. De hecho, alguno lo había comentado. Pero igual, el símbolo entre medio saben que no importaba. Pero lo que hacíamos era comparar cuando un término era mayor, vamos a ver así estricto. ¿Sí? ¿Cuándo crece la función? ¿Cuándo crece estrictamente? Eso es lo que queremos ver acá. ¿Ah? ¿Se acuerdan que antes lo que hacíamos era poner la definición acá, ¿sí? Y la definición de esto, y pasábamos para los dos lados y obteníamos algo. ¿Ah? En este caso, simplemente, ¿sí? Vamos a poner la definición de la sub n más 1, que es la que tenemos. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo esto es más grande? ¿Cuándo crece la función? ¿Para qué n crece? Bueno, crece cuando esto de acá es más grande que aquello. ¿Sí? Raíz de 2 más a sub n es mayor a sub n. ¿Sí? ¿Y esto cuándo se da? ¿Sí? Ya vimos que las dos cosas son positivas, entonces otra vez, para comparar esto con esto, comparamos los cuadrados. Sub n es mayor a... Esto si solamente sí, paso restando, y me queda menos a n cuadrado, más a n más 2, mayor que 0. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice o hay preguntas? A ver. A lo que se le llama recurrencia, ¿sí? Es básicamente que la sucesión está definida por recurrencia. Recurrencia e inducción van de la mano. Pero la idea es que esta sucesión cada término está definido por el anterior. Por eso sucesiones de recurrencia se le llama. Inducción es una manera para probar cosas. Ahí normalmente la utilizamos para estos casos. ¿Está? Entonces, ¿sí? Tenemos las cotas. ¿Tá? Imagínense que no nos hubiéramos dado cuenta, por ejemplo, de la cota superior. ¿Tá? Pero vamos a estudiar la monotonía de la sucesión. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es crece cuando a sub n cumple esto. De acá. Que está medio feo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es
vamos a ver el signo de menos x cuadrado más x más 2. El signo de esto. Vamos a estudiar este polinomio, ¿sí? Menos x cuadrado más x más 2 que sale obviamente de acá, ¿sí? Pero le pongo x para acá. Entonces, ¿qué raíces tiene esto? Este polinomio de acá tiene en menos 1, ¿sí? Nos queda menos 1, menos 1, y en 2, ¿sí? Nos queda menos 4 más 2 más 2. Estas son las raíces. Estos son los reales. Y bueno, acá vale acá negativo, acá vale 0, acá positivo. Este es el signo, ¿sí? Como hacía en el cálculo 1, el signo de este polinomio, menos x cuadrado más x más 2. Pero, ¿para qué hago esto? ¿Sí? Para ver cuándo esto es positivo. ¿Sí? Lo que nos está diciendo esto de acá es, ¿sí? La sucesión crece, ¿sí? Cuando esto es mayor que 0. Que es una cosa media rara. ¿Sí? Es como un polinomio evaluado en AN. Entonces lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Si solamente sí, ¿sí? ¿Cuándo se cumple que esto es mayor que 0? Bueno, cuando estamos en esta parte del polinomio. ¿Sí? Cuando a sub n pertenece a menos 1, 2. ¿Sí? En el resto esto nos da negativo. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Vieron que cuando hacíamos las otras veces lo que nos quedaba acá era en términos de n. ¿Sí? ¿Cuándo crecía? Bueno, cuando n era, no sé, mayor que 0, algo así. O n cuadrado mayor a tanto. Acá lo que nos queda es en función de a sub n. ¿Sí? ¿Cuándo crece? Bueno, depende de cuánto vale este valorcito de acá. ¿Sí? No es así nomás. ¿Se entendió lo que hice? Así lo explico más de una vez para los que no queda claro. Pero lo que hacemos es buscar cuándo la sucesión crece, si solamente sí, ponemos la definición de esto de acá, operamos para comparar estas cosas, comparamos al cuadrado, después pasamos a restando, y esto es positivo, ¿sí? ¿Sí? Cuando el valorcito sub n está entre menos 1 y 2. Eso lo sabemos por el signo del polinomio este. ¿Sí? Si hay algo que no queda claro, me frena. Pero acá sale la idea de que una cota ya les tira que puede ser 2. Porque la sucesión misma, ¿sí? Va a crecer hasta 2. O sea, si se agarra un valor, ¿sí? Después de 2 empieza a decrecer. Entonces, uno tendría la duda de, bueno, ¿llega a 2 o no llega a 2? Y cuando uno mira, se da cuenta de que no. De que a sub n nunca alcanza a 2. O que hay. ¿Sí? Pero la idea es, ¿sí? Acá está, imagínense que el menos 1, imagínense que acá está sub 0, el primer valor, raíz de 2. Entonces, a sub 0 está acá, en raíz de 2. Raíz de 2 cumple esto, porque está acá. Entonces la sucesión crece, a sub 1 está un poquito más acá, a sub 2 también, a sub 3 también. Van a ir creciendo. La pregunta es si se pasa a veces y después se empieza a retroceder o no. Entonces nos ponemos a ver un poquito, y haciendo lo que hicimos hoy de inducción, vemos que siempre es menor o igual que 2. De ahí sale el 2. ¿Sí? Esa podría haber sido la manera en que ustedes se inspiraban y encontraban esta cota superior. Al estudiar el signo, ustedes saben que si se pasan de 2, la sucesión empieza a decrecer. Entonces se plantean si en algún momento se pasan de 2. Entonces se fijan justamente en ver si se pasan de 12, verse si 12 es una cota superior. Y a ojo, o usando inducción, se dan cuenta que sí. De ahí sale la inspiración. La prueba que hiciste al principio. No sé cuál. ¿Qué prueba decís? La del 2. Esta de acá. ¿La que es menor o igual que 2? O sea, la prueba de que esto es menor o igual que 2, ¿sí? Nos va a servir. ¿Por qué? Porque primero lo que sabemos es que es mayor o igual que raíz de 2. Imagínense que cambiamos el orden. Primero demostramos que es mayor o igual a la raíz de 2. Después nos ponemos a ver si crece o no crece.
Entonces, planteamos esto, que es ver cuándo crece, y nos dice, bueno, crece, solamente sí, a su n está entre -1 y 2. Sabemos que negativos no toma. O sea que si está entre 0 y 2. Si ahí crece y si no. Y ahí nos planteamos, bueno, pasa el 2, en algún momento toma valores mayores a 2. Y lo que hacemos es justamente verificar que 2 sea una cota superior. ¿Sí? Es el candidato obvio a ser una cota superior. Porque crece hasta 2. Entonces nos decimos, bueno, 2 es una cota superior. Y mirando esto, vemos que se cumple, que esto lo cumple, y que, bueno, esto es con inducción, pero a ojo también lo pueden ver que se va a cumplir. Que es fácil de darse cuenta. ¿Sí? O sea, lo único que hacen es verificar si esto saben que es más chico que 2, y esto va a ser más chico que 2 usando inducción, es fácil de ver. ¿Sí? No sé si... ¿Por qué tomamos la parte positiva del signo? ¿Sí? Lo que vemos es cuando la sucesión, el término n más 1 es mayor que a sub n. ¿Sí? ¿Cuándo crece estrictamente? ¿Cuándo crece? Y eso pasa cuando, enganchamos la definición, esto es más grande que esto. Y bueno, eso pasa cuando elevamos al cuadrado, ¿sí? Esto es más grande que esto. Y ahí pasamos a restando esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo crece? Bueno, cuando se cumple todo esto, acá. Menos a sub n al cuadrado más a sub n más 2 es mayor que 0. Y entonces lo que hacemos es ver el signo de este polinomio. Esto es como ver este polinomio acá, menos x cuadrado más x más 2, ¿sí? Evaluado en a sub n. Es un polinomio que en vez de ser x ponen a sub n y se fija. Entonces lo que nos dice esto, si estoy en este polinomio acá, tiene este signo. ¿Sí? A estos valores si lo evalúan acá les da negativo, ¿sí? Si lo evalúan acá les da positivo, y si lo evalúan acá les da negativo. Bueno, acá en estos dos de acá les da 0. Entonces, justamente, lo que estamos viendo acá es cuándo esto es positivo, ¿sí? Cuándo se cumple esto. ¿Sí? Justamente cuando estamos en esta parte, porque es ahí cuando el polinomio este nos da positivo. ¿Sí? Es justamente cuando evaluamos en a sub 0 y nos da mayor que 0. ¿Vieron? En a sub n y nos da mayor que 0. ¿Sí? Acá estamos usando dos cosas. Estamos usando que la función crece cuando esto es mayor que 0. ¿Y cuándo es mayor que 0? Bueno, miramos el signo del polinomio. Este polinomio es mayor que 0, ¿sí? Cuando lo evaluamos, el de evaluar es el a sub n, ¿sí? Entre -1 y 2. ¿Sí? Si le ponemos valores acá, si enganchamos en vez de x un valor de acá, ¿sí? Nos va a dar mayor que 0, positivo. Que sería esto de acá. ¿Sí? Esto es evaluar el polinomio en a sub n, ver cuánto vale el polinomio en a sub n. Entonces, esto es positivo cuando estamos en la parte positiva del polinomio. Cuando estamos evaluando en un valorcito de acá, entre -1 y 2. ¿Cómo puede dar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Lo que estamos diciendo, a ver, no es que, es importante, no es que se pueda tomar cualquier valor. Estamos diciendo, ¿sí? Si la sucesión tomara mágicamente el valor 80, ¿sí? Decrecería. Sabemos que no puede tomarlo, porque es menor o igual que 2. Pero eso es lo que nos da el estudio matemático, ¿sí? Si a sub 5 fuera 80, a sub 6 bajaría, ¿sí? Tomaría un valor más chico. No nos está diciendo que vaya a tomar valores. Esto ya no sirve de nada. Pero lo que tiene que sacar de acá, de estas dos cosas, las dos, ¿sí? Es, si a sub n pertenece a -1, 2, ¿sí? Entonces, a sub n más 1 es mayor a sub n, ¿sí? Si a sub n es -1 o a sub n es igual a 2, entonces esto les va a dar 0, ¿sí? Va a quedar constante. No va a crecer ni a decrecer. Esto no puede pasar, ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que este valor no lo puede tomar, por ejemplo. Pero es lo que nos dice la información esa.
Bueno, tampoco puede valer no puede no puede tomar un número negativo acá. Perfectamente podría poner 0,2. ¿Está? Pero el estudio es ese. El estudio nos dice, si un valor nos da negativo, entonces su siguiente, ¿sí?, va a ser más chico todavía. Sabemos que nunca vamos a entrar en ese caso, pero es lo que nos dice el estudio. ¿Está? ¿Sí? Les tiene que quedar claro, quiero ser lo más claro posible con esto. ¿Está? Voy a poner así. ¿Está? ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo es, ¿está?, si A sub n está acá, ¿está?, el siguiente valor va a ser más grande. Si A sub n está por acá, el siguiente valor va a ser más chico. Si A sub n está acá, va a quedar constante el siguiente valor. Eso es lo que nos está diciendo. Es lo que les tiene que quedar. Según donde esté A sub n, ¿sí?, según donde esté A sub n, ¿sí?, si la función va a crecer o no, si la sucesión va a crecer o no. Ahora sí le voy a poner. ¿Está? Quiero ser. Si tienen dudas, vuelvan a preguntar. ¿Está? Tiene que quedar claro esto. Lo que nos está diciendo es, según dónde esté A sub n, cuánto vale A sub n, si es un número entre menos 1 y 2, ¿sí?, es lo que nos va a dar a nosotros, porque ya sabemos que va a estar acá. Nosotros sabemos que A sub n siempre va a estar acá, entre 0 y 2. Entonces sabemos que siempre va a crecer. ¿Está? Eso es lo importante. Si A sub n menor que menos 1, entonces 1 más 1 va a ser menor a sub n. ¿Está? Esto nos lo dice, por ejemplo, esta parte de acá. ¿Sí? Si nos paramos en un valor, su siguiente va a ser más chico. Pero ya sabemos que esto no va a pasar. No va a pasar. ¿Sí? Porque A sub n es mayor o igual a la raíz de 2. Nunca toma estos valores. ¿Está? Pero este es el estudio que tienen que hacer. ¿Sí? Si A sub n toma valores más grandes que 2, si lo pudiera tomar, entonces el siguiente valor sería más chico. Pero ya sabemos que nunca va a estar acá. ¿Está? Esa es la idea general. La idea es que A sub n, ya sabemos, ¿sí?, que va a estar entre raíz de 2 y 2, va a estar acá, entonces siempre esto va a ser positivo. ¿Sí? Siempre va a crecer. ¿Tá? Va a ser creciente estricto. ¿Tá? Usando las cotas. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos las cotas, no supiéramos dónde está sub n, ¿tá?, entonces no sabríamos si crece, si siempre crece, si decrece, podríamos estar acá, podríamos estar acá. ¿Tá? Pero la idea es, ¿sí?, es poner las cotas acá. ¿Sí? Y acá A sub n va a estar por acá. ¿Sí? Va a estar ahí. Entonces siempre esto nos va a dar positivo, siempre va a crecer. ¿Está? Eso es lo que les quiero decir. ¿Está? Es simplemente esto. A sub n siempre está acá. ¿Está? A sub n más 1 es mayor a sub n, siempre, para todo n. ¿Sí? Porque. Perdón. Sí, está bien. Porque esto es positivo siempre. O más fácil de ver, porque A sub n pertenece a 2, creo que era así. Entonces ponemos mayor igual. Sí, porque podríamos estar en el caso de 2. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la idea? La idea, ¿sí?, es, usando las cotas vemos que el signo siempre nos va a dar o positivo o cero. A ver, le agregamos la cámara que quede más claro. ¿Está? Acuérdense que el signo ustedes después lo acomodan como quieren. Pero la idea es comparamos un término con su anterior, ponemos la fórmula del término n más 1, acá el n queda igual, ¿sí?, para que esto sea mayor o igual que esto tiene que ser mayor o igual que esto, ¿sí?, elevamos al cuadrado. Entonces, lo que dice acá, crece o queda igual si esto es mayor o igual que 0. Y eso pasa cuando estamos en esta parte, ¿sí?, cuando lo evaluamos el polinomio entre menos 1 y 2. Que sabemos que siempre estamos ahí. ¿Tá?
Siempre estamos, ¿sí? Siempre estamos entre menos 1 y 2 por las cotas. Como estamos entre raíz de 2 y 2, en particular a su n va a estar acá. Entonces, esto de acá, el valor del polinomio, siempre nos va a dar positivo. Entonces, esto es verdad. ¿Sí? Claro. O sea, primero, si no tuviéramos las cotas, no podríamos afirmar nada. No sabríamos. Es importante saber las cotas. Lo que yo digo es que una vez que tenemos el signo, a veces nos tienta a haber estudiado el signo sin saber todavía las cotas, y después decimos, bueno, tal vez 2 y menos 1 son cotas. Y ahí vamos a ver si lo son. Y después volvemos acá. Lo que yo digo es que a veces el estudio del signo les da pistas de posibles cotas. Simplemente eso. Pero, o sea, sin las cotas ustedes no pueden afirmar, ¿sí?, que la sucesión sea creciente. ¿Sí? No lo podrían afirmar. La afirman porque saben que a sub n sí está acá, siempre está acá. Esto es verdad. A sub n está acá. En particular está entre raíz de 2 y 2. ¿Sí? Es algo más chiquito que esto. ¿Está? Bueno, ¿está? Si queda claro, ¿sí? Si no, frenamos un poquito. ¿Está? Y lo ven de nuevo. ¿Está? Pero esta es la idea. ¿Está? El signo este tal vez voy a poner acá para que quede más lindo. Menos x cuadrado más x más 2. 2 menos 1. Entonces el signo del polinomio. ¿Está? Entonces, ¿sí? En resumen, esto. ¿Sí? Sí, solo sí. Sub n pertenece a menos 1, 2. En resumen, esto. Lo que ustedes deberían hacer es ver cuando un término es más grande que el anterior, si solamente sí, como ya les dije, sustituyen, si solamente sí ponen los cuadrados, si solamente sí pasan al restando, y cuando esto es mayor o igual que 0, ¿sí?, usando el signo allá, es cuando a sub n está entre menos 1 y 2, que sería la x. Cuando este polinomio es mayor o igual que 0, bueno, cuando la x, que sería la sub n, está entre menos 1 y 2. Y esto pasa siempre. Pasa siempre. Porque habíamos visto acá en las cotas, ¿sí? Pasa siempre. ¿Por qué? Porque a sub n, de allá arriba de las cotas, está entre raíz de 2 y 2. Y esto está incluido, estrictamente, entre menos 1 y 2. Así vendría a ser, ¿sí?, cómo sería la manera como más fácil de presentarlo. Ustedes comparan los términos, operan, y siempre con sí solamente sí. Entonces, crece cuando a su n está entre menos 1 y 2. ¿Cuándo está entre menos 1 y 2? Siempre, porque ya lo habíamos visto. Las cotas eran raíz de 2 y 2. ¿Sí? ¿Ahí queda claro? Si ya queda claro, ya estamos bien. Esto pasa siempre, entonces es siempre creciente. Eso es lo que concluimos acá. Esto, se da siempre. Entonces, lo de arriba también. ¿Sí? Es creciente. Qué bueno. Bueno. Lo pongo allá arriba. Están las cosas que vamos aprendiendo. Primero sabíamos que tenía estas cotas. Y ahora sabemos que. ¿Dónde faltó de? Ahora sabemos que n más 1 es mayor o igual a sub n. Esas son las dos cosas que aprendimos de la sucesión. ¿Sí? Usando inducción completa, ¿sí?, encontramos cotas. Y analizando el signo de este polinomio de acá, pero haciendo lo que hacemos siempre comparando estos dos valores de acá, ¿sí?, encontramos que siempre uno es más grande que el otro. ¿Sí? Siempre crece la función.
Entonces tenemos una función, una sucesión acotada, ¿cómo estoy con la palabra función? Tenemos una sucesión acotada y creciente, ¿sí? Esas son las dos cosas que tenemos. Entonces va a tener un límite, ¿sí? Va a converger a un límite, ¿tá? Por teórico, básicamente teórico. ¿Tá? ¿Se entendió? O sea, para las cotas, inducción. Para ver cuándo crece, monotonía, lo de siempre, ¿sí? Comparar un término con su anterior, ¿tá? Con sí solamente sí, y ver qué pasa. Bueno. Ya estamos. Ya con esto ya termino. Sí, esto del signito ya lo tenía. Y entonces, bueno, lo escribí. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Entonces, a sub n acotada, anteriormente, ¿no? A sub n acotada y creciente. Entonces, converge. O tiene límite, si es lo mismo, converge. ¿Está? Esto es teórico. Pero si va creciendo y tiene un techito, va a tener que converger a algo. No va a poder oscilar. Mucho menos se va a poder ir al infinito, ¿no? Porque está acotada. Bueno, entonces, la pregunta ahora es: ¿cuál es el límite? Eso es lo que nos falta saber. ¿Tá? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Esa es la pregunta. ¿Sí? Una vez que sabemos que es acotada y creciente, lo que nos falta saber es cuál es el límite. Va a tener algo que ver con el estudio del signo que hicimos recién. Ahora le voy a hablar por qué. Pero primero voy a dar la solución. Entonces, ¿cómo hacen para hallar el límite? Una vez que saben que existe. ¿Sí? Ustedes saben que existe el límite. Entonces, ¿qué es lo que tienen de ese límite? ¿Sí? ¿Saben qué es? De n infinito, de a sub n, ¿sí? Si ustedes agrandan n, va a tender a l. Pero además saben otra cosa, es un piquecito que es lo que se usa acá. ¿Tá? Y es que l va a ser el límite de a sub n más 1 cuando n tiende a infinito. ¿Tá? Si ustedes, es básicamente lo mismo, es evaluar esto, ¿tá? En un término más y ver qué pasa cuando n crece. ¿Tá? Va a dar lo mismo. Va a tender a 2, Facundo, sí. Pero la idea es el piquecito es este. Este es el límite de a sub n y también es el límite de a sub n más 1. Esta es como una cuando n vale 1, esto vale a sub 2 y esto a sub 1. Esto es como va adelantada, ¿sí? Un pasito. ¿Sí? Cuando n vale 2, acá ponen 2 y acá ponen a sub 3. Pero cuando n es cada vez más grande, esto va a dar el mismo límite. No hay mucho misterio. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Si no lo ven, me frenan. ¿Y qué usamos acá? ¿Qué usamos acá? Usamos que el límite de a sub n más 1, cuando n tiende a infinito, es igual a L, que es el de allá. Y esto, ¿sí? Es el límite de n tiende a infinito. ¿Cómo lo habíamos puesto? Raíz de 2 más a sub n. ¿Sí? Esto es la definición. Y bueno, este límite, ¿sí? Acá hay un tema de continuidad, de que la raíz es continua. Pero pasa para adentro, lo que se dice que pase para adentro. Si le queda 2 más límite de infinito de a sub n. Esto, el 2 no depende de n, la raíz tampoco. Y esto es exactamente L. ¿Sí? Acá hay como un truquito. Van a ver que ahora la idea justamente es que L sea un punto fijo. Eso está mejor explicado en un video, pero no quiero entrar en términos. Pero hay como un piquecito. ¿Sí? Está el hecho de decir, tenemos a sub n y tenemos a sub n más 1. Si tendemos n a infinito, las dos cosas van a converger a lo mismo.
Entonces, cuando teníamos esta igualdad, que era raíz de 2 más a sub n igual a sub n más 1, esto igual a esto, ¿está? Nos da la idea, ¿sí?, de que si tendemos a n de los dos lados nos tiene que dar lo mismo. ¿Está? Entonces lo que se hace simplemente es, se pone a sub n más 1, ¿sí? ¿Está? Entonces se toma este límite. Vamos a hacerlo acá. Tal vez. Vamos a hacerlo algo así. Estas dos cosas van a tender a lo mismo. ¿Está? De este lado le llamamos L al límite. Y de este otro usamos la definición, ¿sí? La definición de a sub n más 1 por recurrencia. ¿Está? Entonces nos queda raíz de 2 más a sub n. ¿Está? Y ahora, ¿está?, el límite nos pasa para adentro y nos vuelve a quedar esto de acá. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es L? ¿Sí? Que es igual a L. ¿Está? Entonces, es usando simplemente un piquecito chiquito, que es esto de acá, ¿está?, que es plantear que los límites son iguales. ¿Está? Y con eso ya queda. Entonces, raíz de 2 más L es igual a L. Entonces, 2 más L es igual a L cuadrado. Entonces, L es igual a L es menos 1 o 2. Porque son los números que valían esto. Y nosotros ya sabemos que menos 1 no puede ser porque es una sucesión positiva, nunca va a tender a algo negativo. Entonces, L es 2. Que son justamente las raíces cuando hoy hicimos el signo del polinomio. Hoy habíamos hecho un signo del polinomio que daba en menos 1 y en 2 vale a 0. ¿Sí? Que significaba que en menos 1 y en 2 no crecía. ¿Tá? Que significa menos 1 y 2 son puntos fijos. ¿Sí? Si ustedes evalúan la sucesión, ¿tá?, si ponen 2, empieza a quedar siempre constante. ¿Tá? Eso es algo, no quiero entrar en esos detalles, ¿tá?, de que los límites van a ser puntos fijos. Pero, ¿sí?, sin entrar en esos detalles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que decir que el límite de la sucesión, ¿sí?, va a ser el mismo que el límite, pero evaluando, tomando uno más, en n uno más, ¿sí?, evaluando en el siguiente. ¿Tá? Entonces, cuando plantean esto de acá, a esto le llamamos L, que es el límite de la sucesión, y acá adentro usamos la definición. ¿Tá? Es el límite, bla, 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 y enganchamos esta definición. ¿Tá? El límite pasa para adentro, 2 no depende de n, la raíz tampoco, nada, pasa para acá, ¿tá?, y nos vuelve a quedar, como antes, ¿sí?, el límite de a sub n, ¿tá?, que es L. Entonces venimos para acá, nos queda raíz de 2 más L es igual a L, y ahí operan, normal. ¿Sí? 2 más L es igual a L cuadrado, entonces L es menos 1, 2, que son los que cumplen esto, y bueno, ¿ah?, como a sub n es positiva, ¿sí?, no puede tender a menos 1 ya, no hay chance. Es posible, es una sucesión que siempre es más grande que raíz de 2, que crece, no va a tender a menos 1. Tiene que tender a 2. Siempre que estaba por recurrencia le ibas a hacer esto. ¿Está? ¿Sí? Siempre que tienen lo mismo con el ejercicio 9. O este es el 9 y el anterior. A ver, ¿cuál era? Lo mismo con el 9, este es el 10. Lo mismo con el 9, ¿sí? Para buscar el límite, lo primero que tienen que saber es que el límite existe, eso es importante, por eso ponemos L acá. Porque sabemos que existe, fue lo que puse al principio. ¿Tá? Es una sucesión acotada creciente. Entonces el límite existe, sí o sí. ¿Tá? Entonces, bueno, después ¿qué hacemos? Planteamos esta igualdad. ¿Tá? El límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Tá? A esto le pusimos L, sabemos que existe, eso es importante. Y esto de acá lo desarrollamos usando la definición. ¿Sí? Raíz de 2 más a sub n. ¿Tá? El límite lo pasamos para adentro, o sea, sabemos que, a ver, es como en cálculo 1, si tienen esto y saben que esto tiende a L, entonces todo esto tiende a raíz de 2 más L. ¿Tá? Esto
¿sí? Todo esto, cuando esto va a tender a L, entonces todo esto tiende a raíz de 2 más L. Y eso era igual a L. ¿Sí? Y después ya operamos, entonces nos queda que el límite es menos 1 o 2. Sabemos que hay un límite y operando sabemos que es o menos 1 o 2. ¿Ah? Pero menos 1 no puede ser, ¿sí? No hay chance. ¿Sí? Es una sucesión creciente, positiva. No puede ser el límite menos 1. No nos queda otra que el límite sea 2. ¿Sí? El piquecito donde está, lo importante está acá. ¿Está? Básicamente está basado en esto. Pero está. ¿Sí? Pero ustedes, a ver. ¿Sí? Básicamente. Lo que hacen es. No quiero entrar más en detalle. ¿Está? No quiero entrar más. ¿Está? Es eso. ¿Está? O otra manera, si quieren, les da exactamente lo mismo. Otra manera, ¿sí? Para acordarse, es, ustedes saben que a sub n más 1 era raíz de 2 más a sub n. ¿Está? Entonces, toman límite de los dos lados, toman límite de los dos lados. Entonces, al límite de esto ya le habíamos puesto L, y acá nos queda raíz de 2 más L. ¿Está? Y después está opera. Pero la idea es esa, ¿sí? Es lo mismo que está acá atrás. ¿Está? Es lo mismo. Es simplemente tener esta igualdad, ¿está? Y saber que el límite de A sub n es el mismo que el límite de A sub n más 1. Esto va a tender a este de acá. Este de acá. Son el límite de estas dos cosas. ¿Sí? Es el límite de A sub n y también es el límite de A sub n más 1. Entonces, si saben eso, después es facilísimo. ¿Está? Se lo dejo un poquito ahí para que lo piensen y lo mastiquen un poco. No sé si no, en fin, hay cosas de esto. Yo vi que en la bibliografía, en las notas del curso no hay de recurrencia. Pero la idea es sencilla. O sea, más allá de cuentas, la idea es, usamos inducción para ver las cotas, ¿sí? Inferiores y superiores. Para eso, para demostrar cuáles son cotas, usamos inducción. ¿No? Para ver si es creciente o decreciente, lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Comparamos el término enésimo con el término n más 1. Planteamos esto, si solamente sí, y vemos cuándo crece y cuándo no. ¿Tá? Y después, si sabemos, como sabemos acá, que tiene límite, ¿sí? Acá por ser acotada, creciente, tiene límite, después es simplemente este razonamiento. ¿Sí? Saber que estos dos límites son iguales, y después está con el L de un lado y del otro así nomás. ¿Está? Y van a llegar. ¿Está? La idea es justamente que está. El límite siempre va a ser un punto fijo, no importa. ¿Está? Si no sabían que A sub n era menor o igual que 2, ¿sí? ¿Está? O sea, si hasta acá no sabían eso, estaban perdidos. ¿Está? O sea, si no encontraban una cota superior al principio de entrada, ¿está? Cuando estudiaban el signo, ¿sí? Les tiraba la indirecta básicamente de que 2 era una cota superior. ¿Está? Porque, ¿te acordás cómo era el? A ver. Pongo acá arriba así para despejar la duda. El signo nos había quedado, ¿sí? Nos había quedado así. 2 menos 1, acá más, menos menos. Y acá 0. ¿Ah? Lo que nos decía que si A sub n estaba acá, la función crecía. Si A sub n estaba acá, la función decrecía, la sucesión, y si estaba acá, la sucesión decrecía. ¿Tá? Según dónde estuviera A sub n, crecía, quedaba igual, o decrecía. Eso es lo que nos decía el signo. Entonces, si sabías que arrancábamos acá, sabés que el primero A sub n es, el A sub 1 es raíz de 2, ¿sí? Está por ahí. ¿Está? Y bueno, va a crecer, pero nos preguntamos, surge la duda enseguida de si pasa o no pasa a 2. ¿Está? Y bueno, cuando verifican de que 2 es justamente... Esto les inspira de que 2 es una cota superior. ¿Está? Eso es lo que la moraleja, ¿sí? Si ustedes saben que
Si ustedes saben que arrancan acá, arrancan en raíz de 2, ¿sí? ¿Tá? Y que entonces la asociación va a ir creciendo, pero cuando pasa a 2 empieza a decrecer. ¿Tá? Les tira, ¿sí? Vamos a decirle, les da el aviso de que una cota superior perfectamente puede ser 2. ¿Sí? Gonzalo. ¿Sí? Si no, agarraban otra. O sea, hay cotas más groseras. ¿Tá? No sé, podrían haber, no sé, tal vez se dan cuenta, no sé, que era más chica que 4 la asociación. ¿Sí? La asociación es más chica que 2, imagínense que es más chica que 4. ¿Tá? Lo importante era que tuviera una cota superior, y como iba a ser creciente, entonces iba a tener un límite. Ese era lo importante del asunto. Ahí después, con esto ya sacaban cuál era el límite. ¿Ah? No tenía que ser, justo 2 es, es el límite, o sea que va a ir creciendo hasta 2, más de eso no crece. ¿Ah? Pero una cota superior podría ser, no sé, 80, chao. Podría ser, o sea, es de hecho una cota superior. Lo importante es que encuentren una. No es la más justa, no es la más apretada. A cotas superiores hay infinitas. O sea, 3 es más grande que la asociación, 5 es cota superior, 10, 12, 15. ¿Ah? Al final lo que importa es que tenga una cota superior, ¿sí? Y que sea creciente. ¿Tá? Acá sí se usa. ¿Sí? Cuando están acá, ¿sí? Es importante ver que la asociación está entre raíz de 2 y 2. ¿Tá? Pero acá, esto es lo que les plantea cuando estudian este signo, ¿tá? De que para que sea monótono nunca va a tener que pasar 2. Entonces, bueno, ya el ejercicio le tira la pista de que 2 es una cota superior. ¿Sí? O sea, si pasara 2, ni siquiera sería monótona, sería creciente y después crecería. ¿Tá? Pero bueno, en estos casos, el ejercicio está hecho para que justamente sea una cota. ¿Está? ¿Hay más dudas? O sea, tenemos tiempo para escoger lo que quieran ver. ¿Sí? Si hay más dudas, les comento, y si no, seguimos con el resto. ¿Sí? Si quieren, ahora, si veo si tienen más dudas, podemos hacer creo que es el 9, que también es recurrencia. Si no, hacemos otros ejercicios más que me habían pedido también. ¿Está? Pero bueno, no quiero hacer creo que está hecho el 9, me habían comentado la clase pasada por lo menos que estaba subido, que lo pueden ver, ¿está? Pero nada, si no lo hago y para ver que es la misma idea. Si encontrar cotas, ver que es monótona, ¿sí? O creciente o decreciente, ahí saben que hay límite, y una vez que saben que hay límite, hacen este truquito chiquito y está. Toman el límite de los dos lados y ya está. ¿Sí? Entonces, saco esto. ¿Sí? ¿Qué ejercicios quieren? Me habían pedido No, Nahuel, hoy no. Vamos a hacer Tal vez comento algo al final de la clase, simplemente para entrar en el tema. Pero como supuse que, bueno, en verdad, se suponía que tenían que ver 2 clases de serie esta semana. Supuse que tal vez la mayoría ni siquiera vio una. Entonces no quise entrar. ¿Está? Nada, alguien me habló del 4, no sé si alguien más tiene alguna duda de algún ejercicio. Prefiero responder dudas de este práctico, ¿sí? Que le hayan quedado, justamente, o incluso de este ejercicio también. Y nada. O incluso tal vez hay duda de otro práctico, lo puedo comentar también. El 8, el 5, el 4. El 4 lo prometí hace un montón. Me piden de todo. El 7 lo hice la clase pasada, está en YouTube. ¿Sí? Nada. Por tal vez en ese no uso tiempo. Pero a mí me preguntaron del 5, tampoco me digan el 5, que son un montón, díganme alguno particular y lo hago. Pero voy a hacer del 4, del 2, alguien me había pedido también. Hay un montón de cosas para hacer. Así que leo ahí y lo que vote la gente, lo que más quieran, hacemos.
¿Cómo es el canal? La parte C del 2. Bien. ¿Alguien más quiere hacer esa parte o no? El 5C o el que quiera. Del 2 sí. Bien, bueno. Está. Hay una. Hago el 2C, hago. ¿Está? A ver cómo estoy de tiempo. Está, quedan, bueno, 20 minutos. No. Voy a hacer el 12, sí, para todas las dudas. Quería hacer algo del 4, pero está. Tenemos K sub n, ¿sí? Converge a, ¿cómo le puso? A mayúscula, creo. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito. Bueno, así, B sub n también. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito. ¿Una vez? Bueno, tenemos la sucesión. ¿Sí? Si quieren le pongo C sub n, que es A sub n sub n. O sea, el tercero es A3 por B3. El 5 es. Esto es una sucesión nueva. Entonces, tengo que demostrar que C sub n, que el límite es el límite del producto. ¿Está? D sub n le puso acá, mira. El ejercicio. D sub n. Esta es cosa bien de cálculo 1, ¿sí? O sea, tienen esta sucesión converge a 3 y esta sucesión converge a 9, entonces el producto de las dos sucesiones va a converger al producto de 3 por 9. ¿Sí? Entonces, la demostración. ¿Ah? ¿Cómo es la idea? ¿Cómo es la idea de estas demostraciones? Ya lo había comentado en la clase pasada. Es, para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Les dan una distancia, tengo que encontrar se llama n0, tal que b sub n menos a sub b sea menor que epsilon a todo n mayor a n. Esta es la definición, ¿está? Pero en verdad es lo que tenemos que hacer más bien. Pero es la idea de cómo demostrar que d sub n converge a A por b. ¿Está? ¿Cómo se demuestra que d sub n converge a sub b? Bueno, demostrando esto, ¿sí? Que si vos me das una distancia, por ejemplo, un tercio, ¿sí? Vos me das un tercio acá, ¿tá? Yo encuentro un numerito, por ejemplo 900, ¿sí? Que a partir de ese número, la sucesión, ¿sí? A partir de los n mayores o iguales a 900, ¿sí? Yo evalúo la sucesión, evalúo D901, D902, D903, y siempre va a estar tan lejos de AB, esta es la distancia, ¿sí? La diferencia de los dos, ¿sí? La distancia entre esto y el límite, que es lo que queremos, es menor a un tercio. ¿Tá? O sea, vos me das una distancia y yo te encuentro un momento, un n0, a partir de ahí la sucesión, ¿sí? Siempre está a menos de esta distancia del límite. Si está tan cerca del límite, la distancia con el límite es menor a ese. ¿Tá? Vos me decís, yo quiero que esta sucesión esté, no sé, a 1,0000001 del límite. Entonces hay un momento, un n0, hay que a partir de ahí la sucesión está a esa distancia. Esa es la idea. Entonces así se demuestra ¿cómo es? Esto es lo que hay que demostrar para demostrar que converge a A sub b. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se usa? ¿Tá? Sabemos que tenemos que estas dos cosas convergen a A. Esto converge a A y esto converge a B. ¿Sí? Entonces, vamos a achicar esto. Vamos a acotar. Esto de acá quiero que sea más chico que epsilon. Si quiero encontrar un n, hay que esto de acá me dé más chico que epsilon. No, un n0, perdón. ¿Sí? Entonces, esto de acá, ¿cómo se puede escribir? ¿Sí? Se puede escribir, bueno, d sub n es a sub n por b sub n. A ver. ¿Sí? Ya, bueno, yo quiero que, esta distancia quiero que sea menor que epsilon, ¿sí? Quiero que esté bien cerquita, la sucesión del límite. Es lo que quiero demostrar, que es el límite. ¿Va? Entonces, acá. Vamos. Lo que puedo hacer, ¿sí? Es sumar, por ejemplo,
Puedo sumar, por ejemplo, ABN y restarlo. ¿Está? ¿Y qué me va a dar esto? Que parece al... Sí, bueno, lo voy a restar primero y después lo voy a sumar. ¿Ah? ¿Qué me va a dar esto? Lo que me va a dar, lo que estoy buscando es aplicar, y siempre que en estos casos lo que intentan aplicar es desigualdad, la desigualdad, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Qué horrible. Que pasa en todas las, en el valor absoluto. Qué horrible, no me sale, qué espantoso estar así, que no me salga el nombre. Esto es menor o igual a este valor. Vale, sí, el valor absoluto, cuando tienen dos cosas sumadas en el valor absoluto, ¿sí? Tienen, ¿sí? Esto es un término y esto otro que están sumados, ¿sí? Su suma, el valor absoluto de la suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos. ¿Está? ¿Sí? Esto es el valor absoluto de esto de acá, y esto es el valor absoluto de esto de acá. Ay, por favor, desigualdad triangular. Qué horrible. Ya, gracias. Estaba bloqueado completamente. Entonces, eso es lo que quería decir, ¿sí? Normalmente, para acotar un valor absoluto, usamos desigualdad triangular. ¿Ah? En este caso, lo que hacemos es introducir un término, lo sumamos y lo restamos, ¿sí? Lo restamos y lo sumamos, ¿ah? Y después aplicamos desigualdad triangular. ¿Por qué? ¿Ah? Va a ser muy obvio ahora, ¿sí? Pero esto es a sub n menos a por el valor absoluto. Sacan b sub n de término común acá, y acá sacan sacan a de valor así, b sub n menos a. ¿Cuál es la idea? ¿Tá? ¿Cuál es la idea que siempre tienen que estar buscando? ¿Tá? Y es que a sub n tiende a A y b sub n tiende a B. Entonces, podemos hacer esto tan chico como queramos, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Que esta distancia no tiene que aparecer para poder usar las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis es a sub n converge a A y b sub n converge a B. Entonces, lo traducido es esto lo podemos achicar tanto como querramos, ¿sí? A sub n está tan cerca de A como se nos canta la gana. Y B sub n también, ¿tá? Eso es lo importante. Entonces, hacen este truquito para que les aparezca, ¿sí? Eso de sumar y restar a B, lo pueden hacer también con B a B, ¿tá? Pero lo hacen con el fin de poder sacar después, ¿sí? Factor común, en este caso B sub n, acá, en este caso A, ¿tá? Pero la idea es que les aparezcan estos términos, ¿sí? Estos términos de acá. Esto es lo que les tiene que aparecer, porque eso lo pueden achicar tanto como querramos, ¿sí? Esa es la idea. La idea es ver que esto es tan chico como queremos. O sea, B sub n está tan cerca de AB como queremos, ¿sí? ¿Sí? Tan chico como se nos cante la gana. Entonces, para eso tenemos que usar las hipótesis. ¿Cuáles son? Que A sub n está tan cerca de A como queremos y que B sub n está tan cerca de B como queremos. ¿Ah? Esa es la idea que se tienen que dar. ¿Ah? O la idea que tienen que tener cuando A sub n intenta, cuando les dicen eso, ¿sí? Es esta distancia de acá la podemos hacer tan chica como se nos canta. Y esto también. Esa es la idea principal que les tiene que quedar. ¿Tá? Entonces, ¿sí? Conclusión. ¿Qué vamos? ¿Sí? Tenemos que de sub n menos AB, ¿sí? Es menor o igual a sub n menos A por Bn más A por B sub n menos B. ¿Está? Esa es la conclusión. ¿Sí? B sub n está tan cerca de B, ¿sí? O está más cerca de B que estas dos cosas. ¿Está? Pero lo que decía, esto lo podemos hacer tan chico como querramos. ¿Sí? Y esto también. Y eso es lo importante. ¿Está? Nada más que eso. ¿Por qué? ¿Sí? Puedo tomar un momento. ¿Sí? Tal que esto, por ejemplo,
sea menor o igual a epsilon sobre B sub n. Acuérdense que es importante que esto está acotado, B sub n está acotado. Ahora lo escribo mejor. ¿Tá? Pero la idea es, podemos tomar un n0, ¿sí? Tal que... O le ponen un 2, le ponen lo que quieran, lo pueden hacer tan chico como tengan ganas. Eso es lo que se tiene que quedar. ¿Sí? Pueden tomar un n0 tal que esto sea menor o igual a lo que se les cante. Pueden poner acá a la derecha lo que tengan ganas. Y acá a la derecha también. ¿Ah? Entonces, esto es para todo n mayor a n0. Entonces, B sub n menos A sub b les queda menor o igual a esta suma de cosas y reemplazan y les queda menor o igual a ¿está? Ahora, repasa la idea, ¿sí? Repasa la idea porque lo hice rápido por un tema de tiempo. ¿Está? La idea es, ¿sí? Tienen que acotar esto, ¿sí? Lo tienen que hacer tan chico como se les pida. O sea, sí tiene que haber un momento en el que esto se achique, o sea, tanto como les pidan. ¿Sí? Si le dicen esto tiene que ser menor a 0,0001, lo tiene que ser. ¿Sí? Esa es la idea, que esto lo pueden hacer bien chico. ¿Tá? Entonces, ¿cómo buscan hacerlo? ¿Sí? Acotándolo con estas cosas de acá. ¿Tá? Que esto sí saben, por hipótesis, que las pueden hacer tan chicas como quieran. ¿Tá? B sub n menor o igual que C, por ejemplo. Vamos a ponerle para que quede más claro. ¿Tá? No me da tan teórico igual, pero quiero que se queden con la idea. ¿Sí? Esto lo hacen tan chico como quieren, eso es lo que están buscando. ¿Tá? Pero si esto es más chico que una suma de cosas que las pueden hacer tan chicas como tienen ganas, ya está. ¿Tá? Porque si ustedes quieren que esto sea menor o igual que epsilon, ¿sí? Esto menor o igual que epsilon, lo que hacen es esto más chico que epsilon sobre 2 y esto más chico que epsilon sobre 2. ¿Tá? Y eso lo pueden hacer, ¿tá? Porque esto es un numerito, ¿tá? Y esto lo achican tanto, lo suficiente como para que esto les quede todo menor a epsilon sobre 2. ¿Tá? Formalmente es agarrar esto de acá. ¿Sí? Es que esto sea menor a epsilon sobre 2, ¿sí? Sobre A sobre esto. ¿Tá? No interesa, ¿tá? No quiero entrar en los términos más formales. ¿Tá? Lo que importa es que esto, ¿sí? lo acotan por cosas que lo pueden hacer tan chicas como tienen ganas. ¿Tá? Entonces ya está, esto lo pueden achicar como tienen ganas. Esa es la idea más importante. ¿Tá? Esto lo pueden hacer más chico que epsilon sobre 2, ¿sí? A partir de un n. Esto también. Entonces su suma, ¿sí? Va a ser más chica que epsilon. ¿Tá? No me da el pizarrón ni está en el teórico, por eso no quiero entrar tanto. ¿Tá? Pero bueno, no sé. Entonces, si quieren entrar un poquito más en detalle. ¿Tá? Pero el primer pique es, ¿sí? Sumaban y restaban por algo, ¿sí? Y usaban desigualdad triangular, ¿tá? Entonces tenían esta de acá. ¿Tá? ¿Qué es lo importante? ¿Tá? Porque al final, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Puede ser tan chico como quiera. Puede ser tan chico como quiera. Como quiera. ¿Tá? Pueden acercar pueden acercar la sucesión lo que quieran porque este es su límite. ¿Tá? Y esto también. ¿Tá? Esa es la idea que se tienen que quedar. Esto, ¿sí? Pueden agarrar un momento a partir del cual la sucesión está bien cerquita de A. Y lo mismo con esta sucesión. Hay un momento en el cual está bien cerca. ¿Tá? Entonces, ¿tá? Esto es un numerito, por ejemplo, es un límite, vale 50. ¿Tá? Esto es, obviamente, es un valor de una sucesión, pero es una sucesión convergente, o sea, B sub n está acotada también. ¿Tá? O sea, esto es menor o igual que C, ponerle algo. ¿Tá? Entonces, ¿tá? Imagínense que acá hay un 40 y acá hay un 30, no importa. ¿Tá? El tema es que este lo pueden achicar lo suficiente, ¿sí? Como para que esto de acá les quede tan chico como quieren. O sea, cuando les piden que esto sea menor que epsilon, ¿tá? Lo que hacen es hacer que esto sea menor que epsilon. ¿Tá? Y ¿cómo hacen que esto sea menor que epsilon?
Bueno, tomando estos valores de acá. Esto más chico que epsilon sobre 2c. Y les queda. Eso es maquillaje, ¿sí? Van a ver que no es importante, eso es lo que voy. ¿Está? Eso es lo que quiero que se quede. Si ustedes, ¿sí? Si ustedes toman a sub n menos a menor o igual que esto, ¿sí? Ustedes vieran acá, les quedaría menor o igual a epsilon sobre 2c por c. ¿Sí? Se acotan esto por esto de acá. ¿Tá? Y se les va. Y acá me queda epsilon sobre 2 se me va. Y esto me queda menor o igual que epsilon. A eso no quiero entrar. No quiero entrar. El pique es acoten, ¿sí? Esto que es lo que al final cuando buscan un límite buscan hacer esto tan chico como quieran. Bueno, acótenlo por cosas que ustedes las pueden hacer tan chico como quieran. ¿Y eso qué es? Estas dos distancias acá, que es por hipótesis. Esto como es el límite, y esto es el límite de eso n, lo pueden acercar tanto como tengan ganas. Entonces va a existir un n a partir del cual todos estos van a estar bien cerquita de A, menor o igual a epsilon sobre 2c, por decir algo. Y los b sub n van a estar tan cerquita de B como epsilon sobre 2 y esto de acá. ¿Sí? Este valor absoluto del límite. Y si lo encajan, les queda que, ¿sí? Si lo encajan, se anulan cosas, les queda que esta distancia es menor o igual que epsilon. No quiero. ¿Qué? La parte D se puede demostrar, sí, a partir de esto. ¿Está? Porque la asociación constante, un número, tiende a ese número, y la otra asociación tiende a 0, entonces el producto de las dos tiende al producto de los límites, que va a ser 0. ¿Sí? Esto está en el teórico, yo no quiero entrar en los detalles de cosas que si quieren entro, ¿sí? Cómo sería formalmente, pero quiero que les quede la idea, de por qué las demostraciones hacen lo que hacen, que es un poquito más por arriba. Y por eso lo que se hace es que se suma y se resta algo. ¿Sí? Van a ver la demostración, están en las notas, se suma y se resta lo que yo hice hoy. Lo que están buscando es acotar esto, ¿sí? Que lo tienen que achicar tanto como se pueda, lo tienen que acotar por cosas que ya saben, ¿sí? Que las pueden hacer tan chicas como tengan ganas. Esa es lo que está detrás. Si quieren, el que quiera algo más formal se queda y lo hago bien teórico, bien pasito a pasito. Sí, tomando el N0, el máximo de los dos, pero eso está más en las notas. ¿Alguien más quiere? A ver, había un ejercicio que me habían pedido. Sí, Brian, preguntá tranquilo. Pero espera que le iba a hacer 5C. 5C. El 5C lo había hecho. O el 5D, no sé. Uno de los dos hice. Pero tiro cosas así rápidas para sacar las dudas que tengan del práctico. Y listo. 5C es 3 a la coseno de NPi. La idea fundamental es que coseno de NPi es si n es múltiplo de 2 o es par, si quieren lo escribo. Si n es par, ¿sí? Me queda coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi, me da 0. Y si no, si n es todo más, me da 1. Si es coseno de 2pi, coseno. Y si no, me da menos 1 cuando n es impar. ¿Sí? ¿Esto por qué? Coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi, coseno de 0 es todo lo mismo, ¿sí? La diferencia de 2pi, y vale siempre 1. Y coseno de pi, 3pi, 5pi, 7pi es menos 1. Eso es por cómo está definida coseno, básicamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es 2pi periódica coseno? A medida que suman 2pi,
vuelve el mismo valor. ¿Está? Entonces, con eso ya les queda. Si les queda acá sub n es 3 cuando n es par, y 3 a la menos 1, o sea, 1/3 cuando n es impar. Y bueno, otra manera es la misma sucesión, pero escrita de una manera más linda. Está simplemente sustituyendo esto por 1 cuando n es par y por menos 1 cuando n es impar. ¿Está? Y bueno, ahí ya tienen que ver que los números pares tienen una subsucesión que siempre vale 3 y en los impares tienen una subsucesión que siempre vale 1/3. Con eso ya tienen ahí el ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué otro ejercicio? ¿Qué otro ejercicio me habían pedido? El 7, alguno del 4. El 7 ya lo hice, el 4, mírenlo, pero es muy sencillo. ¿Sí? Si quieren hago un ejemplito. Por ejemplo, en el caso de epsilon igual 0,1, y no sé, la A es A sub n igual a 1 sobre n. El límite de esto es 0, ¿sí? El límite de A sub n es 0. Entonces la idea, ¿sí?, es que existe un numerito, un n, ¿sí? Existe n0, al que A sub n menos 0 es menor a epsilon, que es 0,1 para todo n0 mayor o igual, para todo n mayor o igual a n0. Aquí es el concepto de límite que me parece que con este ejercicio queda claro. Es, vos me das una distancia, 0,1, ¿sí? Y yo encuentro un momento, ¿sí?, al que a partir de ahí la sucesión está a menos de esa distancia del límite. Y bueno, es muy sencilla de ver. En este caso, quiero n0, tal que el valor absoluto de sub n sea menor a epsilon, de resto 0 no hace nada, para todo n mayor o igual a n0. Y esto sigue de hoy acá, y ya no va. Y bueno, entonces, sinceramente sí, a sub n es 1 sobre n, positivo, el valor absoluto no hace nada, y el epsilon es 0,1. Para todo n mayor o igual a n0. Entonces solamente sí, 1 menor a n sobre 10 mayor a n0. Sí, 0,1 es 1 sobre 10. Y bueno, el 10 menor a n. Entonces la idea es que si ustedes empiezan a tomar números más grandes que 10, ¿sí?, 11, 12, 13, 14, 1 sobre esos números, ¿sí?, que va a ser los elementos de la sucesión, va a estar siempre a menos de 0,1 de 0. Es la idea, va a estar suficientemente cerca del límite que es 0. Ese es el 4. Pero es todo lo mismo, ¿sí? No, van a ver que vas a encontrar en el momento, que es lo que yo le digo, el momento, ¿sí?, el n, a partir del cual la sucesión, todos los, ¿sí?, los números siguientes de la sucesión, ¿sí?, están tan cerca del límite como el valor que nos habían dado, el 0,1. Vas a encontrar el momento a partir del cual la sucesión está a menos de 0,1 del límite. Es eso. ¿Por qué te quedó n sobre 10? Porque 0,1 es un décimo. ¿Sí? 1 sobre 10. Ahí pasé el n multiplicando y después pasé el 10 para allá y listo. Pero es simplemente hacer esta operación. Es poner a sub n menos el límite y buscar que sea menor al valorcito que nos dan. En este caso es un décimo. Entonces, poner la expresión y listo.
buscan el n a partir del cual se cumple esto de acá que sería lo general. ¿Sí? Bueno, si hay más dudas de otro ejercicio que no les haya salido, se los tiro por arriba, como estos, y cualquier cosa después van al video, la idea es les tiro soluciones así, y cualquier cosa después, si no les sale, van al video y se sacan la duda de por dónde va. ¿Está? Si no tienen más ejercicios, nos vemos el lunes. A ver. Verdad. Sí, el N0 sería 11. Sí, porque esto es un menor estricto. N0 es igual a 11. ¿Está? Lo que quiero decir es, o lo que se dice, ¿está? A11, A12, A13, todos esos, infinitamente, están a menos de 0,1 del límite. En este caso el límite de la sucesión es 0. ¿Ah? Esa es la idea. ¿Sí? A partir de este momento, todos los números de la sucesión, el 11, el 12, el 13, el 14, todos, ¿sí? Están a menos, o sea, su diferencia o su distancia con el 0, que es el límite, es menor a 0,1. Si a mí me dieran otro valor, 0,01, como es el que le dan, habría otro número, pero lo va a haber. Si va a haber un momento en el cual todos los elementos de la sucesión, ¿sí?, van a estar a menos de esa distancia del límite. Bueno, si no hay más dudas de este práctico, le contesto a Brian ahí, que me va a fijar. Quiere decir que... perdón. Bueno, si no hay más cosas de este práctico, no, está pronto. Bueno.